Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 39 de la telenovela Marea de Pasiones. Marcelo está eufórico después de que el juez Vélez le informará que puede permanecer libre por un tiempo. Sin embargo, Marcelo no pierde la oportunidad y le dice al juez por teléfono que está convencido de que Said fue quien mató a Alejandro. El juez, consciente de la gravedad de la acusación, le responde que será necesario llevar a cabo una investigación exhausta para esclarecer los hechos. Marcelo, agradecido por la comprensión del juez, le expresa su gratitud y le dice que a partir de ahora comenzará una nueva etapa en su vida, libre de las sombras del pasado. Inés, con el rostro tenso y la voz llena de reproche, enfrentó a Juan con una dureza inesperada. Lo miró fijamente a los ojos y le preguntó con severidad cómo podía decir que quería a Marcelo después de haberlo dejado solo durante tantos años. Su tono era serio y cada palabra parecía pasar en el aire. Juan, sintiéndose acorralado, intentó encontrar las palabras adecuadas para explicar por qué había estado ausente tanto tiempo. Respiró hondo, buscando calmarse, y comenzó a hablar, tratando de justificar su ausencia, pero apenas empezó, Inés lo interrumpió, dejando en claro que no le interesaban sus excusas. Con determinación en su voz, Inés le advirtió a Juan que la vida misma se encargaría de hacerle pagar por todo el daño que había causado. Juan, enfadado y sorprendido por la firmeza de Inés, se quedó sin saber cómo responder. Inés, sin vacilar, le dijo que preferiría 1000 veces estar al lado de Cristóbal, quien había estado con ella en los tiempos más difíciles, que al lado de Juan, quien le había abandonado sin explicación. Tras decir esto, Inés se dio media vuelta y se marchó, dejando a Juan solo y sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre sus errores y las consecuencias de sus actos. Más tarde, aún preocupada por lo ocurrido el día de ayer, que cayó enferma, Inés decidió hablar con Felipe con un tono lleno de inquietud. Le preguntó dónde estaba Marcelo. Felipe le respondió que Marcelo había salido por un momento, pero Inés, visiblemente tranquila, le confesó que tenía duda de lo que realmente había sucedido ese día. Le mencionó que Hernán le había comentado que se había perdido un frasco de veneno el día en que ella se enfermó, algo que le parecía sumamente sospechoso. Inés explicó que cada vez que los trabajadores manejaban sustancias peligrosas debían ser registrados y que ese día no había ningún registro de veneno. Felipe, sorprendido, escuchó con atención mientras Hernán, tratando de ayudar, sugirió que Elena podría estar detrás de un posible intento de envenenamiento. Felipe quedó en silencio, intentando procesar la impactante revelación. En ese preciso momento, Marcelo entró a la habitación y con un tono de alivio les informó que finalmente iba a ser liberado. Poco después, Cristóbal llegó y se alegró enormemente al enterarse de la noticia de que Marcelo salía libre. Aprovechando la reunión, Marcelo decidió compartir una verdad que había estado guardando. Alejandro no había muerto por una caída accidental, sino que había sido estrangulado. Esta revelación dejó a todos en la habitación profundamente impactados, sumidos en silencio, cargado de asombro y preocupación. Mientras tanto, el agente confronta a la esposa de Walter, acusándola de ser la responsable de su muerte. Ella, desesperada, niega rotundamente cualquier implicación, asegurando que es inocente. El policía, desconcertado por falta de pruebas concluyentes, no sabe cómo proceder, mientras la esposa de Walter sigue reclamando por su justicia. Por otro lado, Leonor, con un aire de determinación, se acercó a Belén y en voz baja le pidió que se pusieran en contacto con el abogado lo antes posible. Quería redactar un nuevo testamento y le recalcó a Belén la importancia de ser extremadamente discreta con este asunto. Mientras las dos conversaban, Luisa entró en la habitación llevando una taza de té para su madre, con la esperanza de calmar sus nervios. Al ver a Luisa, Leonor, visiblemente afectada por los acontecimientos recientes, sintió un peso en su corazón y le pidió perdón a su hija. Con lágrimas en los ojos, Leonor confesó que se sentía profundamente culpable por haber tratado mal a Luisa y a su nieta Natalia en tantas ocasiones
situaciones. Explicó que después de ver los restos de Alejandro había empezado a reflexionar más profundamente sobre sus errores y las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Afligida, Leonor también le pidió disculpas a Luisa por haberla forzado a casarse con Said, reconociendo que había sido un grave error de su parte. Luisa, conmovida por la sinceridad de su madre, intentó consolarla. Llena de comprensión, Luisa le aseguró a Leonor que no debía seguir preocupándose por el pasado y que con el tiempo las cosas mejorarían. Le ofreció palabras de aliento, prometiéndole que a partir de este momento todo cambiaría para bien y que se enfocarían en construir un futuro más positivo para ambas y para Natalia. Sin embargo, justo en ese instante, Luisa recibió una llamada que la dejó completamente impactada. Su rostro se tornó pálido mientras escuchaba la noticia al otro lado de la llamada. Sin perder un segundo, se dirigió a Belén y le pidió con urgencia que convocara a todos para una reunión inmediata. Mientras tanto, trataba de procesar la devastadora noticia que acababa de recibir. Su padre no había muerto en un accidente, sino que había sido estrangulado. Esta revelación añadió una nueva capa de angustia a un día ya cargado de emociones intensas, dejando a Luisa y a Leonor enfrentadas a una verdad aún más oscura de lo que habían imaginado. Camila hace una llamada al secuestrador de Gael, sin saber que en realidad el secuestrador es Said. Cuando finalmente todos se enteran de la verdad, quedan profundamente impactados. Ana especialmente se da cuenta, reconociendo a Said como el secuestrador que ha estado detrás de todo este tiempo. Mientras tanto, Osvaldo está en casa conversando con su madre. Ella, preocupada por el rumbo de la vida de su hijo, le insiste en que debe buscar un trabajo, pues no puede seguir pasando los días sin hacer nada productivo. La preocupación de la madre es palpable, ya que ve a su hijo estancado y sin dirección. Nora, por su parte, contacta a Teresa exigiendo toda la información psiquiátrica de Santiago. Sin embargo, Teresa, furiosa ante tal petición, le deja claro que no entregará nada, alegando la privacidad de sus clientes. La tensión entre los dos es evidente y Nora se queda sin la información que tanto necesitaba. Luisa convoca a todos para informarle que Alejandro no murió accidentalmente, sino que fue estrangulado. Ante la revelación, Said intenta desviar la atención, acusando a Marcelo de ser el asesino. Sin embargo, Luisa interviene, sugiriendo que si Said realmente padece crisis psiquiátrica, como él mismo ha insinuado, no debería estar tan seguro de lo que dice. Todos comienzan a cuestionar a Said, desconcertados por sus constantes acusaciones hacia Marcelo. Said, sintiendo la presión, intenta hacerse la víctima y reitera que Marcelo es el culpable de todo. Sin embargo, Luisa insiste en que deben buscar el verdadero asesino de Alejandro. Felipe, decidido a descubrir la verdad, visita a Elena y le comenta que Marcelo pronto será libre. Mientras conversan, Felipe observa atentamente a Elena, buscando cualquier indicio que confirme sus sospechas de que ella fue quien intentó envenenar a su madre, aprovechando un descuido. Felipe revisa la cocina de Elena y encuentra el veneno escondido. Antes de que Elena regrese, Felipe toma el veneno y lo guarda. Cuando Elena vuelve a la cocina, nota la ausencia del veneno y comienza a sospechar, sintiéndose inquieta y preocupada. Said continúa manipulando a los demás, negando cualquier implicación de la muerte de Alejandro. Durante una reunión, Isela aprovecha para informar a todos sobre la situación de Beatriz, quien está presa y solicita dinero para su liberación. Esto desencadena una acalorada discusión entre Leonor e Isela, mientras Luisa se ofrece para ser la abogada de Beatriz. Sin embargo, Said, con su habitual actitud autoritaria, le dice a Luisa que no se meta en asuntos que no le competen, lo que deja a Luisa visiblemente enojada. En privado, Said enfrenta a Juan con furia, exigiéndole que no lave su dinero en el hotel, advirtiéndole que no lo permitirá. Juan, desesperado por salvar a su hija Beatriz de la cárcel, intenta justificar sus acciones, pero Said lo desprecia, dejando claro que no le importa lo que le pase a Beatriz. Sin más que decir, Juan se marcha frustrado, sintiéndose impotente. Isela, con la decisión firme de resolver de una vez por todas el conflicto que la atormentaba, decidió buscar a Leonor para confrontarla. Cuando finalmente se encontraron, Leonor
la recibió con frialdad, preguntándole sin rodeos qué era lo que necesitaba. Isela, llena de coraje, le respondió que no permitiría que Leonor continuara chantajeándola por los errores que había cometido en el pasado. Leonor, manteniendo su actitud distante, adoptó un tono acusador y le dijo que todo lo que estaba ocurriendo era de culpa de Isela. Sus palabras, cargadas de reproche, aumentaron la tensión en la habitación. Justo en ese momento, la situación fue interrumpida por la llegada de Inés y Cristóbal, quienes entraron en la sala, poniendo en fin abruptamente a la acalorada discusión. Al ver a Cristóbal, Isela quedó sorprendida, su rostro mostrando una mezcla de emociones que no pudo ocultar. Inés, notando la reacción de Isela, le preguntó con curiosidad si se conocían. Cristóbal, algo incómodo por la situación, admitió que había evitado ver a Isela durante muchos años. Sin ofrecer más explicaciones, dio media vuelta y se marchó, dejando a todos en la habitación con una sensación de incomodidad. Inés, visiblemente molesta, dirigió su atención a Leonor. Con una voz cargada de amargura, le dijo que por su culpa Marcelo había estado en la cárcel, sufriendo un verdadero infierno durante 7 largos años. Inés no pudo contener su frustración y expresó su deseo de que la vida le hiciera pagar a Leonor por todo el daño que había causado. Más tarde, Marcelo se encuentra con Luisa, quien le confiesa que siempre lo amó y que se siente terrible por no haberlo creído. Con lágrimas en los ojos, Luisa le pide perdón repetidamente, pero Marcelo, aunque la escucha, le dice que todo lo que pasó ya quedó en el pasado. Sin embargo, le deja claro que no entiende cómo pudo dudar tanto de él si lo amaba de verdad. Finalmente, Marcelo le dice que no tiene a nadie a quien confiar y se marcha, dejando a Luisa sola, llorando por el dolor de haberlo perdido. Isela, por su parte, está muy afectada por su encuentro con Cristóbal, mientras que Ana se acerca a Leonor para hablarle urgentemente. Leonor nota que Ana está pálida y preocupada, por lo que le pregunta qué le sucede. Con valentía, Ana decide confesarle la verdad a su madre, diciéndole que no quiere decepcionarla, pero que es lesbiana. Leonor queda impactada por la confesión, pero antes de que pueda reaccionar, Ana le dice que no se arrepiente de ser quien es y que realmente está enamorada de una mujer. Leonor, sorprendentemente, le pide perdón a Ana por no haberse dado cuenta antes de lo que su hija estaba viviendo y le asegura que la apoyará sin importar su orientación sexual. Ana, emocionada por la respuesta inesperada positiva de su madre, la abraza, sintiéndose por primera vez aceptada y amada por quien es. Mientras tanto, Said, desesperado por ocultar la verdad, entra a la camioneta de Leonor y comienza a buscar frenéticamente algo. Después de revisar todo, finalmente encuentra el teléfono de Walter. Se da cuenta de que Leonor posee las pruebas sobre la muerte de Walter. Este descubrimiento deja a Said en pánico, consciente de que sus secretos están a punto de ser revelados. Leonor se acercó con ternura a su nieta Natalia, llena de emociones, y con una voz suave le pidió perdón por todo lo que estaba pasando en sus vidas, consciente del dolor que ambas estaban enfrentando. Sin embargo, Natalia, con la inocencia y fortaleza que solo un niño puede tener, le respondió a su abuela que no se preocupara, asegurándole que todo iba a estar bien. Leonor, conmovida por la madurez de Natalia, le prometió que haría todo lo posible para que ella pudiera volver a vivir con su padre, Marcelo. Mientras hablaban, Natalia comenzó a mostrarle a su abuela unos dibujos que había hecho, llenos de colores y figuras que reflejaban su mundo interior. Leonor, emocionada, la abrazó con fuerza, encontrando en ese abrazo un consuelo mutuo. Mientras tanto, Said observaba a Leonor con una mirada intensa. Leonor, sin comprender del todo el motivo de la actitud de Said, empezó a sentir una creciente inquietud. Said, con una actitud calculadora, intentó influir en Leonor con palabras cuidadosamente escogidas, aumentando su tensión. A medida que la presión crecía, Said intentó aprovecharse de la situación, acercándose de manera inapropiada. Leonor, atrapada en la confusión del momento, se sintió paralizada, incapaz de reaccionar. Por otro lado, Cristóbal se encontraba sorprendido al ver a Isela en su casa y le preguntó con tono desconcertado qué hacía allí. Isela, con seriedad, le explicó que había intentado mantenerse alejada de él, pero que había llegado el momento de decirle la verdad. Con voz firme le reveló que tenían una hija, dejando a Cristóbal profundamente impresionado. Elena, en otro lugar, buscaba ganar el afecto de Marcelo con palabras dulces, diciéndole que
que lo amaba. Usó su encanto para seducirlo y persuadirlo de estar con ella de manera íntima. Sus esfuerzos parecieron dar frutos, ya que todo parecía salirse según lo planeado. Más tarde, Leonor salía de su casa en una camioneta con su chofer, llamando desesperadamente a Marcelo para decirle que tenía algo muy importante que entregarle y pidiéndole que le respondiera la llamada. Sin embargo, lo que Leonor no sabía era que Said estaba al volante, no el chofer habitual. Cuando se dio cuenta de esto, el pánico se apoderó de ella y comenzó a gritar, temiendo por su vida. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.